Pero bienvenido una vez más a su programa Perspectiva. Gracias por estar con nosotros y hacer de este su programa favorito. Estamos muy contentos de que esté con nosotros compartiendo temáticas sociales que le va a ser de mucha bendición y de mucho interés. Así que tenemos un tema, oye, muy fascinante hoy. Sabemos que no se va a mover de su asiento compartiendo todo lo que tenemos para ustedes en esta programación de Perspectiva. Como de costumbre, mi amigo, mi hermano, doctor Aquiles Fuenmayor, qué bueno estar con ustedes. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros y ustedes nos encontramos aquí en este tiempo y en este espacio para compartir temas, como ya decía mi compañero, que nos puedan ayudar al proceso de educación, de formación, porque un pueblo educado es un pueblo que está preparado para enfrentar la manipulación, para enfrentar el engaño que todos los días quieren hacernos. Hoy queremos trabajar con un tema que de seguro debe ser de su interés. Vamos a estar conversando sobre cómo cambiar el mundo a través del servicio social, del servicio comunitario. Cómo podemos ser nosotros voluntarios en un mundo que tanto lo requiere, cómo podemos romper barreras culturales y cómo podemos nosotros hacer de este mundo un mundo mejor sin estar dependiendo de los sistemas gubernamentales. Parece ser que tenemos una gran dependencia de los sistemas gubernamentales cuando nosotros como individuos tenemos una responsabilidad que llevar adelante en esta nuestra casa. Para eso tenemos a un hombre que, aunque en apariencia lo pueda ver usted muy joven, ya tiene una trayectoria larga de trabajo, es un hombre, un esposo, un hombre preparado para el servicio a sus prójimos. Y está con nosotros Gilberto Santos. Gilberto tiene ya 10 años en el servicio social, es voluntario en Nepal, allí al otro lado del mundo, en las orillas de la cordillera del Himalaya, en toda esa parte. De verdad para nosotros es un placer, Gilberto, tenerte con nosotros hoy. No, para mí es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes y esta audiencia de Perspectiva. Ha sido una experiencia hermosa poder trabajar en esta área del mundo y para mí es un privilegio poder hablar con los televidentes de lo que se está haciendo y cómo se está logrando transformar culturas y transformar sociedades con el bien y cambiar la moral de un país. Es algo que cuesta tiempo, pero es de mucho beneficio. Gilberto, es extraño hablar con un hombre joven hoy día que decidió dejar sus profesiones, su cultura, sus costumbres consumistas para irse a una parte del mundo que no se caracteriza por ser una economía boyante, por tener muchos recursos tecnológicos, que no es la visión normal a la que estamos acostumbrados. Y junto con tu esposa se van entonces a Nepal hace 10 años. Hace poco tiempo atrás, diríamos en términos de la historia, pudiéramos pensar que hombres como Guillermo Carey, David Livingstone, fueron hombres que eran noticias. Todo el mundo hablaba de ellos porque fueron descubridores, hicieron mapas, establecieron geografía, cambiaron cultura, incluso el idioma en India. Guillermo Carey es un héroe nacional. Entonces, pero hoy en día no es así. Y por eso digo que es extraño ver a un joven. ¿Cómo es que, qué motivación, cómo llegas allá a Nepal? Primero que nada quiero mencionar a mi esposa, Mirieli Rivera. Ella ha estado conmigo, ya llevamos 16 años de matrimonio. Y llegamos con una iniciativa de descubrir cómo podemos seguir transformando culturas en otras partes. Y desde jóvenes, la iglesia donde nosotros crecimos, nos enseñaron ese deseo de impactar otras culturas y de llegar a otras sociedades. Y leyendo una revista acerca de un reportero que fue a Nepal y llegó a un lugar muy, le llaman un reino dentro de otro reino. Nepal fue una monarquía por muchos años y había dentro de la monarquía hay un pequeño reino en el área de Mustang. Y él fue allá a hacer un reportaje y yo leía eso y yo, wow, cómo una persona tiene este deseo de llegar hasta este lugar y hacer un trabajo por dar información y posiblemente para tener un renombre. ¿Por qué no hay personas con valores cristianos y moral buena haciendo esto mismo?
Y esto hizo un deseo dentro de mi esposa y el mío de llegar hasta estos lugares y ver cómo podemos hacer la diferencia y cambiar culturas. Es muy importante visualizar que en el contexto de unas costumbres en una sociedad, de repente hay cosas que todo el mundo quiere hacer. Hoy en día no es común ver a jóvenes diciendo yo quiero ir a servir a mi prójimo, quiero ir a ser un voluntario poniendo lo que yo he aprendido, lo que tenga y canalizando lo que otros quieran dar para ayudar a esta sociedad. Y de repente me pregunto yo si no se consigue un choque entre ese joven que ha crecido en este tipo de mundo y luego está yéndose a otra, no solamente tú, ¿verdad? Tu esposa también. ¿Cómo se adapta un matrimonio joven a todas estas cosas cuando va a hacer algo que no redunda? Primero, no está siendo reconocido a nivel de los medios en tu país ni siquiera. Nadie está hablando de ti. De hecho, no es lo que tú quieres que suceda. Y en segundo lugar, no hay un beneficio económico tangible. ¿Cómo es? ¿Qué motiva a un matrimonio a hacer eso? Yo creo que es la experiencia de el impacto que hemos recibido en la vida y gente que ha invertido en uno, que pone esa pasión en uno. Nosotros y mi esposa creció en una casa donde se le enseñó este tipo de valores y se le enseñó a estar entregado. Nosotros de igual manera crecimos y yo me desarrollé en los deportes y mi mamá era una madre soltera y otras personas invirtieron en mi vida y eso creo que yo quisiera invertir en otras vidas de igual forma. Pero también yo creo que es la ignorancia y lo que usted toca es muy importante porque no se habla de esto y no se promociona esto. Así que cuando las personas no reciben esta información, no son tocados, no son apasionados. Nosotros recibimos esta información, creó un deseo en nosotros de servir y hicimos todo lo posible por realizarlo. Y yo creo que nuestra niñez en particular necesita conocer y volver a soñar la posibilidad de lograr cosas grandes y de llegar a tus sueños, pero no sueños egoístas, sino sueños de servicio y de sueños de cambiar personas y de transformar vidas para el bien de una sociedad. Y Gilberto, fue que en esta conversación sale la palabra, ¿verdad?, de experiencia. Quizá usted mencionó la ignorancia, quizá el desconocimiento de lo placentero que es el servir y poder, ¿verdad?, ayudar a otras personas que están tan distantes y diferentes de la cultura. Crea en todos los que, ¿verdad?, hacen esto, crea algún tipo de placer, de bienestar. Sí, yo digo que es la moneda que más valor tiene y que no se reconoce en los mercados ni en la economía. No cotiza en la bolsa de valores. Exacto. Esa moneda, ¿no? No le dan el valor. No se cotiza, pero ni siquiera se conoce, porque estamos hablando de, no es tangible, el planteamiento del placer o el disfrute que se tiene en servir no es tangible. Sí. Y eso tú lo ves cuando, por ejemplo, tengo un joven que cuando recién llegamos a Nepal, era un joven de 9, 10 años y estaba con nosotros y siempre estaba junto a nosotros compartiendo, íbamos a algún lugar y él iba con nosotros y hacíamos algo y él estaba con nosotros. Y luego que tuvimos que venir por un tiempo a Puerto Rico nuevamente y volvimos de nuevo a Nepal, ya vimos un joven de 14 años diferente. Y yo digo, wow, pero tú eras el muchacho que estaba con nosotros. Y él es mi traductor del inglés al idioma nepalí cuando damos conferencias o cuando hacemos algún tipo de trabajo social. Él está ahí con nosotros y hemos podido ya aprender el idioma, pero no tenemos esa fluidez muchas veces y necesitamos. Y él, ese joven, viendo jóvenes que nosotros podemos impactar, y nosotros no podemos pensar en cambiar una sociedad de la noche a la mañana, no se logra. Necesitamos gente que tenga fidelidad, necesitamos gente que tenga compromiso y necesitamos gente que esté dispuesto a correr maratones, no cortas distancias. Fíjate, Alberto, te detengo ahí un momento porque hay algo interesante. La mentalidad de la sociedad occidental está muy dada en visión de las masas, de hacer cosas grandes en grupos grandes, de forma inmediata y de forma que pueda ser con
grandes logros grandilocuentes. Pero sucede que en este caso estás hablando de un nepalí, ¿verdad? Un nepalí que agarraste siendo un niño, que ahora es un joven, y tú estás hablando de cambiar a una sociedad o de ayudar a una sociedad, un individuo a la vez. Eso lo quiero unir al hecho de lo que mencionábamos hace un momento atrás. No hay las motivaciones. Pero yo recuerdo, tú y yo mantenemos una amistad de muchísimos años y unos contactos que a pesar de estar allá los mantenemos, y siempre te sigo, y una de las cosas que veo es que hace poco un grupo de jóvenes se reunieron en diversos lugares fuera de Nepal y donde estuvieron reuniendo para hablar un poco de su trabajo. Y hay otros jóvenes también como tú que siguen haciendo este trabajo de voluntariado, sí, que es una forma, como le decimos hoy día, ¿no? Sí. Nosotros, en nuestra experiencia, en los años que hemos estado ahí, hemos recibido jóvenes de la Universidad de Puerto Rico que nos han ayudado, que están trabajando sus carreras y de manera de un internship o de un intercambio han podido estar con nosotros ayudándonos en educar maestros que están en las villas, que no tienen la preparación suficiente, y estos jóvenes han podido hacer su práctica con nosotros. Y aportan un grano de arena, que sí, es lo que... Sí, y a lo mejor hay personas, hay jóvenes allí que tienen los recursos. Puerto Rico tiene una cantidad de recursos que podemos nosotros utilizar en las diferentes áreas de la sociedad. Muchas veces pensamos solamente en un área de llevar un mensaje, pero nosotros cambiamos cultura, afectando la economía, afectando el gobierno, afectando las leyes, afectando la educación. Y en nuestro caso hemos tomado la educación como el eje y la niñez para hacer ese cambio. Pero yo creo que necesitamos tocar todas las áreas de la sociedad. Fíjate, en cierta medida te refieres y tú te has convertido en un embajador de buena voluntad, un embajador no oficial de Puerto Rico. Estás hablando de que recibes a tus compañeros y compatriotas que de pronto van a Nepal y allí en ese lugar van a conseguir a alguien que les oriente cómo servir a la comunidad. Ahora, es una inversión que es a largo plazo, es una inversión que no es una industria del consumo, al contrario, estamos dando en vez de recibir, pero al fin de cuentas recibimos, ¿no? Ahora, en este proceso en el que mencionamos, hace poco tiempo nos hemos dado a la tarea de ver cómo las noticias que impactan al mundo generalmente son negativas, pero noticias como estas no salen. ¿Cuántos jóvenes más o menos conoces tú que en tu mismo orden están no solamente en Nepal? Por ejemplo, si hay en Nepal otros voluntarios, nos puede informar, pero en otros países del mundo, que tú sepas, ¿cuántos más o menos se están moviendo en esta hora que están haciendo un trabajo similar al tuyo? Sí, en Nepal, por ejemplo, nosotros hemos dado adiestramientos de 250 personas que están dispuestos a hacer trabajo voluntario y comunitario en las villas y en lugares donde gente no quiere ir. Y esto es otro tema. Todo el mundo quiere ir a la ciudad y a los lugares cómodos. Pero hay personas que están dispuestas a ir a lugares donde es difícil llegar, donde no hay transportación, donde hay que caminar varios días para poder llegar a esos lugares, pero hay gente allí necesitada. Tenemos un grupo en Puerto Rico de jóvenes que están dispuestos a hacerlo. Lo que están esperando es los canales. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro crear esta meta y desarrollar esta meta en mi vida? Y queremos ayudarte, queremos darte las herramientas y orientarte en cómo tú puedes cambiar. Y no solamente a Nepal, yo creo que necesitamos hacerlo con diferentes culturas y diferentes personas que están esperando, con gente con el corazón que sabemos que mucha juventud tiene en Puerto Rico. Yo creo que eso debe comenzar incluso desde la misma hogar, desde la misma familia, donde yo puedo ayudar a mi familia y formar parte de una comunidad, de una microcomunidad que al ayudarse entre sí, aquí hay un principio que se conoce como la sinergia. La sinergia es la capacidad que hay de los logros de un grupo. Cómo un grupo puede lograr más que la suma de los logros individuales de ese grupo. Hablaste algo de aquello que es egoísta, en cambio a lo que es altruista, de servicio y de ayuda. Yo creo que cuando regresemos deberíamos estar conversando un poco de cómo eso
está causando cambios reales, evidentes, que nuestra audiencia pueda contactarlo. Pero también me gustaría que me ubicaras en el mapa geográfico para que muchos entiendan la diferencia y la distancia que hay entre Puerto Rico, una isla pequeña de 100 por 35 en medio del Caribe, a Nepal, allá a orillas de lo que es los Himalayas. Irving. Wow. Claro que sí, estamos conversando con Gilberto Santos, ¿verdad? Y creo que estamos alcanzando una juventud que quizás está buscando, ¿verdad? Alguna alternativa en la cual ellos puedan servir. Así que cuando volvamos de esta pausa, en perspectiva, seguiremos hablando con nuestro invitado. No se retire, volvemos enseguida. Ya llegó la nueva aplicación de CDM Internacional. Ahora, desde tu teléfono inteligente, iPad o tableta, podrás disfrutar de la programación en vivo de CDM. Accede al contenido de nuestra página de internet, escuchar música y mensajes en CDM Radio, seguirnos en Facebook, ver nuestros videos en YouTube y edificarte con textos bíblicos diarios. También podrás ayudarnos haciendo tu ofrenda desde tu móvil. Consigue hoy la aplicación de CDM, disponible para iOS y Android. Bendiciones. Bueno, bienvenido aquí nuevamente a Perspectiva. Tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Gilberto Santos, y nos está hablando, ¿verdad?, de trabajo comunitario, social, pero no en nuestras tierras, muy lejano, ¿verdad? En lugares donde, oye, realmente hay una necesidad que no podemos, ¿verdad?, obviar. Y quisiera, ¿verdad?, resaltar el comentario que hizo nuestro amigo Gilberto al comenzar la entrevista, y es que en su hogar aportaron a esta pasión, sembraron esa semilla que te ha convertido, ¿verdad?, en la persona que eres hoy. Y, ¿verdad?, queríamos transmitir eso, que las familias aportan bastante, una aportación muy importante en cuanto a este tipo de pasión y este tipo de servicio. Sí. Mi papá es bombero de Puerto Rico, retirado. Servidor público. Mi mamá, cuando éramos pequeños, pues estaba estudiando y trabajando, y ahora trabaja para el correo postal. Mis abuelos han sido servidores públicos en Bayamón, por muchos años fueron, y por más de 24 años estuvieron sirviendo. Y así sucesivamente te puedo hablar de nuestra familia, cómo han sido personas que se entregan a la comunidad y quieren hacer un cambio en nuestra sociedad, y eso creó ese deseo. Pero también personas que estuvieron conmigo en momentos difíciles y en mi niñez, en ese desarrollo, maestros de escuela, coaches del béisbol, personas que trabajan en la iglesia, que fueron mis maestros de escuela bíblica, y así sucesivamente. Yo puedo dar testimonio y pudiera mencionar una lista de personas que fueron de bendición a mi vida. Aportaron. Gilberto, una de las cosas que tiene que llamar la atención a nuestra audiencia es precisamente el hecho de que hoy día este tipo de cosas no son publicitadas. O sea, el mercado se ha limitado a aquellas cosas que mencionábamos tradicionales, las profesiones más conocidas, y donde el enfoque está en lo importante que yo soy para la sociedad. Mientras que esta profesión que tú has escogido, que aunque no tiene esa misma rimbombancia, el enfoque está en lo que tú puedes hacer por otro, no en lo que pueden hacer por ti, no en el reconocimiento que tú tienes, sino en la necesidad que hay en tu entorno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te sientes tú satisfecho de que estás haciendo eso? De que sí ves cambios reales, que sí ha valido la pena 10 años en Nepal. Y por cierto, aprovechando que vuelvo a mencionar el lugar, por si acaso algunos de nuestros oyentes dicen, ¿y dónde queda Nepal? Mira, antes de responderme eso, ubícanos en el mapa geográfico dónde está Nepal, porque está en frontera con unos países que sí son conocidos. Sí. Nepal está entre medio de dos gigantes, que yo creo que la audiencia va a conocer estos nombres, es China e India. Entonces, Nepal está en el medio de esos dos gigantes, ahí está Nepal, y tiene de los 10 montes más altos del mundo, 8 se encuentran en Nepal, entre ellos el más alto del mundo, que es el monte Everest. Y ahí estamos nosotros.
mm, en medio de esto y de cómo nosotros encontramos la fuerza para poder seguir trabajando, yo creo que son esos pasos pequeños y esas victorias pequeñas lo que hacen que podamos nutrirnos de lo que sabemos que va a ocurrir en el futuro. Hoy no podemos ver el impacto que hemos logrado, pero yo puedo hablar de testimonio de vidas que han sido impactadas, de escuelas que han sido cambiadas, de niños que han recibido educación, de personas que han recibido beneficios doctorales, beneficios en la medicina y sin número de cosas que pudiéramos decir que el tiempo no nos da, que vemos que son pequeños granitos de arena que va a hacer que toda una generación sea cambiada y transformada y tenga un tiempo de bendición y un tiempo de poder cambiar a otros. Y has visto recientemente esto, quizás entró el mundo de la publicidad allí, cuando tristemente, como sucede a menudo, una situación crítica, catastrófica, da a conocer cosas buenas. Y en este caso fue el terremoto que hace unos meses atrás sucedió en Nepal, donde se puso en la palestra pública esa sociedad y lo que estaba sucediendo allí. Y dentro de eso aparecieron Gilberto y tu esposa, quienes estuvieron allí activos, incluso en Puerto Rico, una cadena conocida está publicitando una entrevista con ustedes y todo un documental de lo que sucedió allí. Sí, le agradecemos a los medios por darnos, ¿verdad?, la oportunidad de llegar a Puerto Rico y exponer lo que estaba sucediendo en este país que amamos, que ya lo sentimos nuestro. Así que lloramos y nos sentimos dolidos con el pueblo de Nepal por todo esto que ha ocurrido. Y agradecemos a los medios porque nos dan la oportunidad de que gente conozca lo que está sufriendo una nación, de que puedan orar, pero de que también puedan tomar acción para ayudar a este pueblo que tanto lo necesita. Nosotros nunca hemos buscado publicidad ni hacemos esto por estar en los medios, pero creemos que los medios es el lugar donde la gente puede conocer y ser informados, y yo creo que deberíamos informar más de lo que está sucediendo en otros países, y no solamente de lo malo que está sucediendo en otros países, sino de cosas buenas que están sucediendo y cómo podemos ser... Revertirlo, ¿cómo sí, podemos cambiar? ¿cómo podemos cambiar y aportar para que eso sea diferente? Y fíjate en esto, me llama la atención tu profesión y la profesión de muchos que como tú están en este momento poco reconocidos periodistas, pero cuando vemos la historia, y si usted quiere, querido, querida, usted que tiene acceso hoy en día a una forma de búsqueda mucho más inmediata a través de la internet, hay un señor médico que nace en la Britania imperial, por allá en el siglo XIX, comenzando el siglo XIX, David Livingstone, luego va a morir en África. Este hombre era un médico, pero como médico decidió que más bien como médico él iba a ser un voluntario. Y como voluntario y servidor público se va a África. En África establece unos elementos de cartografía que no han podido ser cambiados hasta hoy. 100 y pico de años después sigue usándose la misma cartografía, descubre los grandes lagos, descubre el nacimiento de uno de los ríos más conocidos del mundo, descubre tantas cosas, pero no solamente eso, aporta en zoología, aporta en botánica. El individuo marca la historia, pero nadie habla de su profesión, pero se habla mucho de los médicos. En este caso, ¿qué puedes tú decir que hayas visto en lo que es la etapa moderna, actual, de los voluntarios que como tú están sirviendo en países lejanos, fuera de su tierra, y que están viendo cambios? Porque David Livingstone no vio esos cambios, nosotros estamos leyendo de ellos hoy, y tú quizás lo vayas a leer, pero hay algunos cambios pequeños que se pueden notar. ¿Hay alguno de esos cambios pequeños que pudieras compartir con nosotros? Sí, nosotros pudimos tener la bendición de ir a una escuela, y fuimos a esta comunidad porque teníamos contacto con esta comunidad, y estaba falto de educación. La misma comunidad se había integrado y había creado unos salones de clase y se habían agrupado allí unos 75 estudiantes y habían puesto 5 voluntarios de la comunidad a trabajar, pero no tienen la preparación académica ni en el magisterio que nosotros requerimos aquí en Puerto Rico,
otros países para enseñar. Pero estaban haciendo lo mejor en sus manos para poder cambiar a una niñez y darle la educación que ellos se merecen. Estaban haciendo lo que ustedes, solo que ustedes transculturalmente, ellos estaban haciendo dentro de su propio ambiente. Exacto. Y nosotros dijimos, nosotros tenemos que colaborar con estas personas. Y hicimos la iniciativa de entrenar a estos maestros y de proveer material educativo. Y busqué todo el currículo de educación pública en Nepal y busqué la cantidad de niños que estaban en esta Sí, escuela. el protocolo. Y compramos todos los libros para que cada estudiante tuviera un libro, tuviera libreta. Compramos material educativo visual para esa escuela y estos estudiantes que vinieron de la Universidad de Puerto Rico nos ayudaron a entrenar a estos maestros con el material que nosotros traíamos para que el niño tuviera la mejor educación posible. Eso es una en la área educativa. En otra comunidad llegamos y están sin agua por más de 60 años, sin agua potable. Tienen que caminar alrededor de 1,5 millas montaña abajo, cargándola en sus espaldas para traer el agua a su comunidad. Perdón, vamos a detenernos ahí. Tú me estás hablando de que tuvieron una sequía de un año para otro y los embalses estaban bajando y no tenían agua potable en los grifos por un año, ¿no? No, te estoy hablando de que hubo un terremoto 60 años atrás en esa área. 60 años. Y cortó el agua que llegaba, el río y el manantial que llegaba, la cortó. No tenían la infraestructura y nunca la crearon para tener agua en sus hogares. Y caminaban 1,5 millas. 1,5 millas. Estamos hablando de cerca de 3 kilómetros. Sí. Y esto también nos plasma las desventajas que tienen ellos como sociedad. Porque nosotros diríamos, pues, ¿por qué no trabajaron o hicieron? Es que tienen unas desventajas que los obliga entonces a ir simplemente a caminar hacia ellos. Sí, estamos hablando de una villa donde queda a 8 horas en auto de la capital, donde los recursos y la infraestructura no es la misma. Claro. No hay una carretera embreada. Ellos con pico y pala preparan para que uno pueda llegar con la camioneta y necesitas un 4x4 para llegar y tienes que cruzar un río. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un trabajo de investigación para saber cómo se podría poner una bomba desde esa toma e impulsar agua hacia arriba. Y desde un punto donde la elevación nos ayudara para que gravedad, el agua llegara hasta la comunidad, se trabajó eso con ingenieros y personas que nos ayudaron. Y ya estamos hablando de la unidad de personas en diferentes ramas profesionales que se unen para ayudar a una sociedad. Estamos hablando de educación, ahora estamos hablando de la infraestructura para agua potable y así podemos hablar de otras historias. Hay algo interesante que mencionábamos en las conversaciones que hemos tenido y era la visión que cuando llegaste muchos de los nepalíes tenían del mundo occidental y cómo eso ha ido cambiando a través de Mirelis y de Gilberto. ¿Cómo es que ese entorno inmediato tratan a Gilberto y a Mirelis? ¿Cómo los ven y cómo ven a través de ustedes al mundo occidental? Sí, estos países lo que tenían antes era la radio, ahora ha llegado la televisión, la internet, y lo que ven en películas es lo que piensan de las personas en Occidente. Ellos piensan que todo persona que viene a Occidente tiene que ser blanco. Ven a un muchacho como yo, trigueño, que me parezco a ellos, y dicen, pero tú tienes que ser nepalí, tu mamá es nepalí o tu papá es nepalí. Y yo digo, no, yo soy puertorriqueño. Y ellos comienzan a ver que el mundo no es como ellos pensaban y se abren oportunidades de romper barreras que muchas veces el miedo y la sociedad crea en otras personas para que a lo mejor no vean un mundo diferente. Entonces, la comunicación y el poder estar con ellos le demuestran que no es como ellos pensaban, que hay personas en otras partes del mundo que los aman, hay personas que están interesados en ellos, que su cultura es rica, que ellos tienen cosas que aportar al mundo también. Nepal es el tercer país con agua potable en el mundo.
Que las reservas de agua potable son entre la nieve y los manantiales subterráneos y todo eso, tienen las reservas de agua potable más grandes, la tercera del mundo. Del mundo. Es unas personas que se dice que las próximas guerras que van a librarse no es por el petróleo, sino por el agua. Por el agua. Y personas con un carisma hospitalario, buenos. Y Nepal también en la historia, ¿verdad? Inglaterra trató de conquistar Nepal cuando conquista India y los guerreros Gorkha evitaron eso. Entonces, dentro de la milicia de Inglaterra hay un ejército que se llama los Gorkhas y son, al principio comenzaron era la élite, la élite del ejército y cuidaban y protegían a los, recuerdo yo ahora que trae a mi memoria, protegían a los dignatarios ingleses, ¿no? Y además de eso, se les consideraba que eran leales hasta la muerte. Sí. Una característica de ellos. Y hoy día todavía lo son. Cuando usted le puede preguntar a los que trabajan en los Marines o otras fuerzas armadas y le pregunta por los Gorkhas, dice, no, esas personas van hacia adelante todo el tiempo. O sea que tenemos unas personas con una cultura rica, con una belleza de escenario, de agua, de montañas, de cosas hermosas, pero poca gente conoce. Y que no son cavernícolas como la mayoría de la gente piensa, y los estereotipos de ver gente envuelta todo el tiempo en pieles de animales, como se pudiera pensar, cuando son una sociedad que también ha avanzado en muchas cosas. Sí. Y hoy día yo estoy muy honrado de ayudar, pero también sé que tienen un potencial para ayudar a otras naciones. Que ellos te han ayudado a ti también. Sí. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa que corresponde ahora, pero yo quisiera que cuando viniera me hablaras de cómo ahora Gilberto Santos y Mirelis, el apellido de Mirelis Rivera y Mirelis Rivera son unos nepalíes más. Quisiera que nos hablara de eso. Claro que sí. Queremos también que, oye, si le gusta, le interesa el programa, oye, denos su opinión, su sugerencia. Nuestro email es perspectiva@cdminternacional.com. Allí se puede comunicar y darnos su opinión sobre este programa y, ¿verdad? Y también cooperar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa, pero volvemos enseguida aquí hablando con Gilberto Santos. Bueno, volvemos enseguida. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Perspectiva, un programa muy interesante. Estamos hablando de servicio, de cómo ayudar a los demás. No, ¿verdad?, ser siempre beneficiado, sino también ayudar y beneficiar a otros. Está con nosotros Gilberto Santos. Gilberto Santos viene en vivo y en directo desde Nepal. Está compartiendo con nosotros experiencias enriquecedoras que aportan, ¿verdad?, a nuestro lado humano. Queremos que, oye, nos pueda comunicar todo lo que usted siente sobre este programa. Nos puede ver a través de YouTube, nos puede encontrar a través de Facebook. También estamos bajo, ¿verdad?, Perspectiva en Google Plus y en todo, ¿verdad?, lo que son los medios sociales puede alcanzar esta temática y este programa en esta ocasión. Así que seguimos hablando, conversando con Gilberto Santos, que está aportando, ¿verdad?, una experiencia enriquecedora para nosotros. Sí, es una conversación que nos tiene que llamar a reflexión. Este programa quisimos hacerlo porque hoy en día la gente a veces está envuelta en pequeños conflictos, situaciones que le generan grandes estrés, pero que no son problemas tan catastróficos como los pudiéramos mirar alrededor del mundo, y cómo cambia nuestra visión cuando nosotros nos movemos de nuestro entorno inmediato a un entorno más amplio, un entorno distinto, un entorno totalmente diferente. Ese es el caso de Gilberto Santos y Mirelis Rivera, quienes como esposos se trasladan a Nepal y por 10 años han estado trabajando allí. Pero ellos descubren que Occidente es diferente, pero también ustedes tienen que descubrir que el Oriente es diferente, que el Oriente no es exactamente como lo pensaba, lleno de gente oscura que no podía. Que ustedes
ese contacto, esa interacción, que nada, yo diría que es el deseo de nuestro diseñador eterno, ¿no? Esa intercomunicación de las sociedades. ¿Y cómo ustedes han vivido eso, su experiencia más íntima? Sí. Nosotros tenemos que entender que cuando uno va a otro país, hay una sociedad que te está recibiendo. Es como si entraras a la casa de una persona y esa casa tiene formas diferentes y tiene reglas diferentes. Y anteriormente hablaba de lo rico que es la cultura nepalesa y de lo hermoso que es su cultura. Y es que nosotros llegamos a este lugar, pero entendemos que aunque queremos aportar algo, esta cultura tiene mucho que aportar a nuestra vida y a otras culturas. Y lo hacemos con respeto, sin dañar la cultura, la esencia de su cultura, pero también mezclando. Y esto se creó una mezcla entre este boricua que llega a esta cultura occidental nepalesa y se hizo esta mezcla que no sé cómo definirla, donde yo soy otra persona y veo el mundo desde otra perspectiva, porque recibo lo que esta cultura me está dando y aporto lo que mi cultura me ha dado. Te detengo allí porque me gustaría que en nuestra audiencia hay gente que por no ser abogado, que por no ser ingeniero, que por no tener un título de esos tan reconocidos hoy en día, no se siente útil. ¿Y cómo tú dices que eres una nueva criatura sin dejar de lado que tú eres un profesional, que te preparaste académicamente, pero que decidiste que no iba a ser esa tu carrera, que tu carrera iba a ser un servidor público? Y eso no tiene una definición. Eres un voluntario, te llaman voluntariado, te llaman, en algunos grupos te pueden llamar de una manera y de otra, si es religioso o no, pero tú eres un voluntario de una cultura en otra cultura, sirviendo y ayudando a que eso mejore. ¿Cómo puede eso, de alguna manera, beneficiar a quienes están aquí y ahora, para sacarles de ese marasmo en el que se mantienen todo el tiempo girando en un entorno tan inmediato que no les deja ver más allá de su nariz? Sí, yo creo que lo importante es entender que aunque este mundo nos mueve a ser unas personas egoístas, tenemos que entender que a nuestro lado hay una familia y nuestros vecinos. Y aún en un matrimonio lo podemos ver. El principio de un matrimonio es una guerra de dos culturas juntándose para crear una nueva cultura familiar, donde papá y mamá, donde esposo y esposa tienen que decidir cómo van a dirigir esta nueva familia. O sea, que ustedes podían haber llegado allá y empezar a pelear y decir, no, es que yo no soy así, así nosotros no pensamos, así nosotros no comemos, pero tú dices, déjame ver qué hay que puedo aquí intercambiar en esa interrelación donde yo le aporto lo bueno y ellos me aportan lo bueno y hacemos una nueva cultura, ¿verdad? Cultivar una nueva relación. Sí. De eso estamos hablando. Sí, por ejemplo, esta cultura saluda de esta manera. Ponen las manos juntas, inclinan un poco la cabeza así y dicen namaste. No hay besos, no hay abrazos. Como en Puerto Rico, sí, lo normal es un beso y un abrazo. Entonces, son dos modos diferentes. Pero cuando tú respetas esta cultura, con el tiempo, tú te ganas el cariño de esta cultura. Y ahora nosotros vamos a lugares donde mi esposa le da un abrazo y un beso a la señora de esta casa, donde nosotros salimos y el señor de la casa me da un abrazo. Y tú le dices namaste. Y nada más le doy un namaste y luego le doy el abrazo. ¿Qué significa namaste? Namaste Por cierto, que es una palabra que se utiliza mucho hoy en esos grupos místicos, que en vez de decir Dios te bendiga, que es muy occidental, dicen namaste. ¿Qué significa eso? Namaste viene de un origen del sánscrito y significa hola y adiós en el coloquio de esta cultura. Es hola y adiós. O sea que no tiene ningún misticismo. Podría tenerlo, si vas al origen de la palabra, viene con este deseo de que mis dioses se inclinan hacia ti. Pero en el lenguaje común no se usa de esa manera. Ok. O sea que es una interpretación distinta. Ahora, hay algo que es inquietante. Estamos hablando de la gente que de repente se identifica con ustedes y quiere apoyar, quiere ayudar a este trabajo.
y de repente empiezan a decir, oye, yo quisiera probar, ir un mes, ir 2 meses a estar en Nepal. Ese tipo de mecanismos existen hoy en día para que eso suceda. Digo, no son voluntarios a tiempo completo, pero las próximas vacaciones, en vez de irme a Disney, yo las quiero ir a pasar los 15 días, los 20 días que tengo, quiero pasarlo allá a ver en qué puedo servir. Estamos motivando a las personas a hacer eso. Deseamos recibir personas por un mes, por 2 meses, por 3 meses y hasta un año. Tuvimos una puertorriqueña que estuvo con nosotros 11 meses. Con nosotros hemos tenido jóvenes que han estado con nosotros 3 meses. Hay jóvenes que han estado con nosotros 1 mes. Y lo que queremos es canalizar personas que tienen esta pasión y este deseo con el trabajo que estamos haciendo y unir profesiones, unir herramientas que tenemos en nuestras manos y unirnos también al trabajo y a las personas nacionales y juntar esos esfuerzos para ayudar a una sociedad. La cooperación, ¿verdad? Una palabra tan importante que hoy en día hemos dejado de lado. Hablamos mucho de la aldea global, pero cada quien quiere tener su propia aldea, su propio coto cerrado, ¿no? Ahora, en lo que fue el siglo XIX y comienzo del siglo XX, los grandes movimientos de voluntarios profesionales, cosas como lo que hoy llamamos Médicos Sin Fronteras, que en aquel entonces era muy común que un médico como David Livingstone se fuera al África, o que un zapatero como Guillermo Caray se fuera a la India y se convirtiera en lo que se convirtieron. En ese proceso estamos hablando de que no necesariamente tiene que ser una persona con capacidades especiales para ir a servir, que solamente tiene que tener un corazón dispuesto a servir, un anhelo a ir a servir y prepararse con las herramientas básicas, ¿no? Pero por decirte algo, si un zapatero pudo hacer lo que hizo Carey en la India, yo creo que, por ejemplo, un buen maestro que está cansado de que el problema de que si los bonos, de que si el retiro, que si todo eso, y dice, mira, yo quiero tomarme un sabático, yo quiero tomarme unas vacaciones de 1 mes y quiero ir con mi capacidad docente a ver cómo ayuda a Gilberto a hacer el trabajo en Nepal. Eso puede pasar. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. Necesitamos maestros, necesitamos enfermeros, necesitamos doctores, necesitamos gente que trabaje laboralmente. Mi esposa es pintora, mi esposa es educadora, pero es pintora también. Necesitamos artistas gráficos, necesitamos fotógrafos. Hay sin número de maneras que se puede hacer. Y en el tiempo de antes, los medios eran un poquito más difícil porque se llegaba en barco y esa comunicación no se llegaba tan rápida por carta. Pero hoy día tenemos unos mecanismos que nos ayudan a hacer el mundo más pequeño, pero también que ayuda a la comunicación sea más efectiva. Retomando un poco lo que decíamos hace un rato, que esta no era una moneda que cotizaba en la bolsa, ¿no? Porque aquí vienen hoy en día a Puerto Rico gente que dice, mira, necesitamos maestros, necesitamos enfermeros, eso que tú dijiste, para ofrecerle trabajo allá, y los sueldos son mejores que aquí. ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando de que van a ir a servir por el amor a servir a una sociedad que necesita? Bueno, es un trabajo voluntario y muchas veces hay personas que se unen a este proyecto y dicen, bueno, yo voy a ayudar económicamente a esta persona y lo vamos a apoyar y lo vamos a sostener para que vaya, y ese trabajo de cooperación también es necesario. Déjame ver si te entendí. Irving quiere ir a Nepal. Y entonces nos reunimos un poco de amigos de él, porque él tiene unas capacidades que puede servirte allá, y ayudamos a Irving. Y así tenemos una red de servicio en la que todos estamos ayudando a Nepal, porque enviamos a Irving, Irving te va a ayudar a ti en lo que estás haciendo y todos estamos ayudando a Nepal. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando, de una cooperación y de gente que están apasionados, que también pueden estar ayudando desde Puerto Rico de esa manera financiera, pero hay personas que nos están ayudando. Mira, yo no puedo ir, pero yo te puedo traducir material y yo te puedo ayudar a traducir este material. Yo te puedo ayudar a trabajar tus finanzas, yo te puedo ayudar a planificar, yo te puedo ayudar. Que es una red de colaboración donde la moneda de cambio, el trueque, es más importante que el dinero. Sí. Donde yo te doy algo que es lo que tengo y de lo que tengo te doy. Y tú me das de lo que tú tienes, me das a mí. Y en ese servicio todos estamos haciendo un mejor ambiente. ¿Te animas, Irving, a ir para Nepal? Está muy buena la idea. Sí, y como acaban de plantear, no necesariamente podemos ir, pero sí podemos aportar de tal forma que todos estemos participando y colaborando por el bienestar de todos. Así que yo creo que es factible, se puede. Pero Irving, fíjate una cosa importante.
Ahí en un momento yo escuché una frase que yo no estaba muy acostumbrado a ello, de la época en la que yo vengo no se usaba mucho: si no puedes ir con tus pasos, ve con tus pesos, decía la gente. Se ha escuchado, sí. Sí, y yo entiendo que hace falta de alguna manera ese mecanismo, pero yo creo que es la hora de dejar de pensar que el dinero es el que mueve el mundo. Gilberto yo lo conocí y en el momento, hoy pasábamos por la empresa donde él trabajaba cuando veníamos para acá, y yo me acordé de cuando Gilberto trabajaba ahí, y Gilberto tuvo la valentía con una mujer, digo él, no solamente, su esposa también, recién casado, tomar la decisión, y no tenían nadie que le dijera, aquí está el aporte, pero hubo la disposición de ellos, y hoy en día los medios mundiales, él es líder de un grupo de voluntarios, y hace poco le tocó reunir. ¿Cuántos reuniste? ¿Dónde fue que se reunieron? ¿En Filipinas? ¿Dónde estuvieron reunidos, que tuvieron en aquel tiempo de descanso y donde estaban entrenando? Después del terremoto, por la situación, se nos pidió que saliéramos para tomar un aire y eso, y pudimos organizar 7 o 8 familias que estuvieron con nosotros en Tailandia, pero también hubo una reunión de todos los que trabajamos en voluntarios en esa área, de 500 personas. Imagínate eso, 500 personas de diferentes países sirviendo a otras naciones sin el beneficio de que ellos van a obtener algún renombre o algún reconocimiento económico. Eso es lo grande de todo esto, y por eso este programa se está realizando. Irving, el tiempo es inclemente, ¿no? No se detiene. Claro que no. Por muy bueno que esté el programa. Correcto. El tema es necesario. Necesitamos, ¿verdad?, servir, identificarnos más con la necesidad, ¿verdad?, que con lo que necesitamos. Así que vamos a una pausa, volvemos enseguida, aquí hablando, ¿verdad?, con nuestro amigo Gilberto Santos. No se retire. Bueno, que siga con nosotros aquí en Perspectiva. Estamos en nuestro segmento final, hablando con nuestro amigo Gilberto Santos, y él está compartiendo con nosotros, ¿verdad?, la experiencia agradable humanitaria que está teniendo en Nepal. Así que esperamos que este programa haya conmovido mucho y que puedan identificarse y a la misma vez saber, ¿verdad?, que cuando uno sirve, se sirve uno mismo. Sin duda alguna, yo creo que el hecho de ese intercambio, de poder aportar y ser aportado, es fundamental, porque nosotros, para los que creemos en el diseño divino, para los que creemos en la creación, no en un proceso arbitrario, sino en un proceso organizado y teleológico, yo creo que el ser gregarios es parte de nuestra naturaleza. Y el ser gregario significa que yo necesito de ti y tú de mí, y que nadie es más importante que nadie. Y no nos limita, que es lo que a veces las fronteras, quizás etnias, limitan. Es un problema, las fronteras políticas, las fronteras geográficas, esos discrímenes por criterios, esa publicidad que nos han vendido a través de los medios, los malos y los buenos, y en toda cultura hay gente buena y gente mala, y gente que puede parecer peor o mejor. Hay algo que me inquieta. Si la gente quiere conocer más de el ministerio, el trabajo, el servicio que ustedes desarrollan en Nepal, ¿hay algún contacto, alguna página, algún lugar donde acudir? Sí, pueden escribirnos a hilsanpr@gmail. hilsan@gmail. hilsanpr@gmail. Muy bien. Y si durante el tiempo que estás, ahora mismo estás en un proceso de compartir con la gente, con tus grupos, con tus redes de apoyo, si alguien quisiera invitarte, si quisiera hablar contigo, ¿a dónde pueden conseguirte acá en Puerto Rico? Mi número de teléfono es con el área code 939-232-1220. 939-232-1220. Y Gilberto, el hecho de todo lo que hemos hablado, me gustaría que de alguna forma hay otros jóvenes que a lo mejor siendo médicos se consiguen con que sienten un vacío, no pueden servir, o que siendo maestros, o siendo carpinteros, o siendo lo que sea, terminan por no entenderse, por no encontrarse. ¿Qué pudieras decirle? ¿Pudieras hablarle de que hay otras opciones, de que hay otra forma, de que servir a otros nutre y nos hace crecer como sociedad y como individuos? Yo pienso que la experiencia que hemos tenido
nos ha ayudado a alcanzar y que nuestra vida sea transformada. Y hay muchas personas que han perdido la vocación, han perdido el porqué de lo que tienen en sus manos. Y yo creo que es tiempo de retomar. Dios nos ha dado la capacidad de servir, nos ha dado la capacidad de tener inteligencia y de saber de ciencia y de saber de tecnología, con el propósito de unirnos, con el propósito de servirnos el uno al otro. La clave de lo que decías, no con una visión egoísta, sino una visión altruista de compartir. Siempre me gusta, antes de que mis invitados nuestros invitados se vayan, hacerle alguna maldad, ponerlos en algún entredicho, alguna situación así, y te pregunto, ¿cuál es el dicho que haya impactado tu vida, ese dicho nepalí que a ti te haya impactado, dicho en nepalí? O sea, no me lo vayas a decir en castellano, después me lo traduce, pero dímelo en nepalí si lo tienes. Bueno, tú sabes, esa frase que tenemos nosotros de pueblo. Raya Janubayo, Ava, Sabai, Raya, Ho. Ahora sí, tradúcemelo por favor. Necesitamos una traducción. Este dicho se comenzó a utilizar muy recientemente y es cuando cayó el rey y la monarquía. Esto dice, no hay rey, todo el mundo es rey. Y esto causó un impacto en mi vida porque cuando no hay autoridad o cuando no hay organización, entonces se convierte en una anarquía y todo el mundo hace lo que quiera y esto destruye la sociedad. Y entonces esta frase me impactó porque da con este mismo tema que estamos hablando del egoísmo. Cuando tú te piensas rey, pues tú quieres dominar a todo el mundo, pero cuando no hay rey, entonces todo el mundo es rey. Claro, hay una dificultad porque aún incluso en esa visión de que todo el mundo es rey, si no se coordina, si no se sirve, entonces como todo el mundo es rey, todo el mundo está peleando por su reino. Por lo suyo. Así que es importante entender esto. Y ya en la frontera final de nuestro programa, me gustaría, Gilberto, que aquello que haya sido quizás el logro más importante que has podido tener al ver un cambio, al ver un logro entre los nepalíes con los que has trabajado, que hayas visto la sonrisa más hermosa o la anécdota más hermosa que se te prendió en el corazón, de esas cosas que se le prendan a uno en el corazón y uno no las puede soltar. Hay varias, pero yo creo que la sonrisa de un niño es lo más que impresiona y cuando hemos podido estar compartiendo en lugares como estos donde vemos los niños cambiados y cosas tan simples transforman como en una ocasión mi esposa estaba enseñando a dibujarles a ellos y cuando yo les digo, bueno, ahora yo quiero ver sus trabajos y les voy a tomar una foto y ver esas caras de los niños muy orgullosos de enseñar el trabajo que habían logrado al terminar ese dibujo. Eso es algo que es invaluable. De demostrar que ellos también son igual que nosotros y tienen arte. Sí. Wow. Pues ha sido un programa interesante, diferente. Diríamos que nos da reposo para estos días, para pensar, para reflexionar. Gracias, Gilberto. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un privilegio, un alto honor. Para mí es un placer conocerte y saber que te está usando Dios de una manera especial allá en Nepal. Que así siga siendo para ti, para tu esposa hermosa, que ambos puedan seguir siendo calidad de utilidad para esa sociedad. No, y yo quiero agradecer también a la Cadena del Milagro y a este programa por invitarnos y tenernos con ustedes. Y gracias a los que nos ven por estos medios, sigan orando por nosotros y necesitamos personas así que estamos dispuestos a recibirlo y trabajar juntos por cambiar diferentes mundos. ¿Será hasta la próxima, Irving? Claro que sí, espero que este programa haya redirigido las resoluciones del 2016 y que podamos, ¿verdad?, ir directamente a objetivos que sean, ¿verdad?, realmente de tesoros. Gracias por estar con nosotros en Perspectiva. Gracias, Gilberto Santos, por estar con nosotros. Será hasta la próxima.